Buenas tardes, vamos a dar inicio a la clase número 4 que corresponde a el dictado de nuestro taller del año 2017 al tema de los ejemplos pertinentes sobre nuestra metodología de trabajo sobre recintos, tiras y cajas. En este sentido, lo que vamos a ver al comienzo son una serie de ejemplos de cursos anteriores que ya han trabajado sobre el tema, específicamente los del año 2016, y en la segunda parte vamos a ver algunos ejemplos de arquitectura educacional, edificios públicos, ya que tienen el sentido de ver la aplicación de esta idea de recintos, tiras y cajas, cómo se articulan en arquitectura educacional y particularmente en arquitectura de Portugal y de algunas ciudades de Portugal. Por lo que vamos a comenzar mostrando en la lámina que ustedes tienen en pantalla una serie de ejemplos en donde las 9 manzanas que tenemos como lugar específico de desarrollo para las manzanas urbanos sustentables, que está coordinando el curso de quinto año, las posibles apariciones hipotéticas de elementos de equipamiento comunitario, de equipamiento público, con las distintas opciones estratégicas de ocupación de cada una de las manzanas. Entonces ahí tenemos una serie de opciones, una serie de alternativas que luego en grupo ustedes valorarán cuál será la intencionalidad de articular una de estas opciones. Estos son los puntos rojos que van apareciendo en estas ejemplificaciones, en donde en algunos casos están dispersos, en otros casos siguen una línea geométrica, un ordenamiento geométrico determinado, en el otro están concentrados, en otros dispersos, en otros se revaloriza un eje o alrededor de un espacio como es este espacio central. Entonces son distintas opciones que ponemos ahí en juego como para que ustedes tomen algunas decisiones. Por lo tanto, después el trabajo de quinto año en este semestre se va a concentrar, después de haber hecho esta contribución, que es la que se ha desarrollado en el primer semestre, en donde acá mostramos solamente una de esas láminas. El sector este que estamos trabajando en Yerbabuena se ubica por esta zona de crecimiento de Yerbabuena, y en este semestre se van a tener que abocar al proyecto específico, ya sea de equipamiento comunitario o ya sea de una propuesta de vivienda en una manzana de este conjunto urbano sustentable. Por lo tanto, entonces vamos a ver algunas de las ejemplificaciones que se lograron en el semestre pasado. El cuarto año desarrolló esta ejemplificación, este proyecto de vivienda multifamiliar con algunos espacios destinados al público, a las actividades comerciales y demás que se ubicaban por lo general en la planta baja de estos volúmenes, ¿no? Estas eran las láminas en donde ya tenemos en el taller esta diagramación que la venimos repitiendo año a año, en donde la búsqueda es de tomar las variantes morfológicas de los proyectos o tomar los ejemplos análogos en la parte superior y en la parte inferior, y en la parte central se desarrolla lo que sería la memoria del proyecto, cómo se va articulando el proceso de generación formal de cada uno de los proyectos, cuáles son las ideas que se parten, que se tienen en cuenta, y luego ya el desarrollo planimétrico en sí del proyecto. Este caso es un trabajo que cumplió acabadamente con las expectativas que teníamos en relación a las distintas partes de ese proceso. En este caso estamos ejemplificando sobre la maqueta base cómo se van articulando las distintas propuestas, en algunos casos proyectos de quinto como estos, en otro caso proyectos de cuarto año y con temas distintos. Este caso era una escuela también desarrollada por cuarto año. Este caso son de viviendas mostrando los distintos sistemas y los distintos componentes, incluso también de crecimiento en altura de las viviendas,
Lo que se trató y que tal vez haya quedado pendiente es de lograr una mayor vinculación entre las propuestas de manera tal de articular como una especie no tanto de muestrario muy acabado en este caso, sino generar otra idea más de sistemas arquitectónicos integrados. Esta es una ejemplificación de los trabajos que estamos realizando durante este año, en donde vemos cómo se está trabajando. En el caso de estas manzanas son las propuestas de cuarto año, en donde ellos van elaborando una especie de dispositivo geométrico de apilamiento o de articulaciones al recinto o de aperturas como puertas de ingreso o puertas de entrada al conjunto. Se van tomando ciertos criterios conceptuales que tienen que ver con la articulación y la vinculación de las distintas partes que tiene ya la ciudad contemporánea. En la otra parte están trabajando los alumnos de tercer año. Estamos tratando de que haya, este es un ejercicio le llamamos de interacción, en donde los alumnos de tercero con los de cuarto tienen que articular una mayor integración. Puede haber una mezcla incluso también. Se armó así la maqueta porque en ese momento se la pensó por ese lado, cómo se podían articular las distintas propuestas de cuarto año, pero lo deseable sería que esto tenga mayor integración. Acá están, por ejemplo, desarrolladas las maquetas de segundo año, comenzando a ver ese amanzanamiento. Están las de tercer año con los núcleos de circulación y el armado de los espacios recintos. En este caso también está segundo año enfrentado a otro de tercer año, y así van generando las distintas alternativas, las distintas posibilidades volumétricas y analizando las variables urbanas que se van produciendo en cuanto a visuales, en cuanto a enfrentamiento, en cuanto a peatonalización de ciertas áreas, etc. Este es un ejemplo de un trabajo que ya se realizó en el taller que tiene la particularidad de tomar dentro de las 9 manzanas que también trabajamos, tomado esta localización que está reservada como una especie de alternativa opcional para ciertos alumnos que desarrollan la segunda parte de un curso o que porque ya han desarrollado el tema de vivienda en otro taller en el primer semestre pueden desarrollar equipamiento comunitario también en el primer semestre. Entonces tenemos que tener esa variabilidad de posibilidades para poder articular los alumnos que se inscriben en el taller. En este caso, este trabajo es un alumno que prefirió trabajar dentro de esta ubicación, pero prefirió trabajar con el tema de vivienda en tercer año. Y este es otro de los ejemplos en donde a partir de la modulación dada por nosotros se va experimentando una posible modulación, la articulación de los llenos y de los vacíos, los espacios ocupados y los espacios libres, y la articulación obviamente también con respecto al espacio recinto, que es la característica de esta parte de la lámina de inicio. Este es una ejemplificación de segundo año, en donde van apareciendo el apilamiento, la idea de un dúplex, de cómo debe estar programado esta alternativa de vivienda para un grupo familiar determinado. Somos conscientes de la sistematización de las partes, del crecimiento, de la flexibilidad, de los nuevos modos de habitar. Por lo tanto, son clases que también vamos instrumentando y vamos conversando con los alumnos a efectos de plantear un tipo de vivienda muy simple, pero con una idea muy alta de habitabilidad. Este es el resultado de uno de los alumnos del año pasado, en donde se toman algunos ejemplos significativos de viviendas contemporáneas en dúplex y se trata de aplicarlos en su propio proceso proyectual. Esta es otra propuesta también de agrupamiento, en donde aparece esta idea de llenos y vacíos, conformando
la posible trama urbana, el posible tejido que tendría la manzana propuesta. Bueno, esto también corresponde a la manzana urbana porque el primer año se inserta también dentro de la manzana en donde estamos trabajando. Obviamente que son pocas las intervenciones y las relaciones que aparecen como datos del contexto. El primer año trabaja más involucrado en las vinculaciones y las relaciones que tienen que ver con la destrucción de la caja, ¿no? En donde aparece la idea esta de espacio y la idea de relación de un espacio y el otro. Esta es la primera cuestión que se desarrolla en esta etapa, que es básicamente de instrumentación gráfica y conceptualización, fundamentalmente. Ahora vamos a ver en la segunda parte de la clase algunos de estos ejemplos de recintos, tiras y cajas, que es el método que nosotros estamos organizando en el taller, referido, como ya habíamos conversado, de edificios educacionales ubicados en Portugal. Básicamente, Portugal tuvo un desarrollo muy importante en los últimos 10, 20 años de arquitectura y queremos relacionar esta cuestión de ese gran auge que tuvo Portugal con una visita que estuvimos haciendo en ese país en el año 2011, una visita bastante prolongada por razones de estudios, y queremos mantener esa idea transmitiéndoles algunas posibilidades de vivenciar esos edificios y esos espacios. En ese sentido, estos son unos edificios que aparecen, que están en la ciudad, es un campus universitario en la ciudad de Aveiro, es un master plan que se viene desarrollando en los años 70 aproximadamente, que lo coordina un conocido arquitecto que es Nuno Portas, con un gran equipo. Aveiro es una ciudad muy interesante que está prácticamente en la desembocadura del mar. Tiene una situación ambiental muy particular, ya que incluso hay una calle de agua que se introduce hacia el centro de Aveiro, y en una parte se desarrolla este campus universitario, en este sector de acá, en donde también tiene todas unas zonas de cultivos de la ciudad, vinculados a esa condición de agua dulce y agua salada. En ese sentido, Aveiro, como otras ciudades de Portugal, ha tenido un gran desarrollo hacia la educación. Recuerden que Portugal tiene una dictadura militar de 30 años que finaliza en 1974, y el país sufre una gran reconversión, apuesta por la educación y el desarrollo de la tecnología. Por lo tanto, a partir de esa década van a comenzar una serie de inversiones para ubicar nuevas universidades y establecer un vínculo muy sostenido, muy fuerte, entre investigación, desarrollo, tecnología. Eso va a dar lugar a una serie de equipamientos públicos, una serie de lugares y proyectados para nuevas empresas que van a trabajar mancomunadamente con las universidades públicas, y a su vez se va a crear también una condición muy sostenida de planificación universitaria, con ingresos a nivel nacional, con pruebas de ingreso a nivel nacional, y fortaleciendo el sistema de becas internas de esas universidades. En este caso, el proyecto de Aveiro, un proyecto muy particular. Acá estamos viendo el ingreso a este campus universitario. Vamos a ver algunas de estas propuestas arquitectónicas. La que estamos viendo es del edificio central de rectoría, que es proyectado por Gonzalo Virne y Aires Matthews, en la parte de ingreso de este gran campus universitario, en donde todos estos edificios responden a un programa muy determinado y a un costo muy específico,
Esta imagen es la que corresponde a la guía de ingreso al campus universitario, en donde están las plantas más representativas de los edificios y el costo y el proceso constructivo que duró y la empresa que lo realizó. Es decir, hay una información absolutamente transparente de cómo se hizo, dónde se hizo, para qué se hizo y quién lo hizo. Eso me sorprendió porque en el momento de la visita a este campus, bueno, era eso casualmente lo que queríamos lograr y queríamos conocer, una especie de guía, y la teníamos obviamente a mano. En este campus además intervinieron muchísimos arquitectos muy reconocidos de Portugal, entre ellos obviamente Méndez de Eduardo Souto Moura y Álvaro Siza. Este caso también es un excelente arquitecto, Gonzalo Birne, que desarrolla el edificio de rectoría y en donde lo que queremos destacar es la simpleza y el tratamiento de esa geometría muy organizada con una especie de hall central en que dividen dos grandes sectores, sectores de investigaciones y desarrollo y boxes para investigadores, sectores comunes y el anfiteatro para clases o actividades magistrales de la universidad. Así vamos a ir recorriendo de una manera muy rápida esta idea de cubo, tiras y cajas y recinto. Este es el Departamento de Geociencias, proyectado por Eduardo Souto Moura, que son volúmenes muy sencillos, muy articulados unos con el otro, organizados en base a una altura determinada, pero que obviamente cada uno tiene la libertad de plantear su propuesta de alguna manera vinculada también a lo que se está trabajando en el conjunto, ¿no? Esta es resuelta con una serie de parasoles horizontales que le da esa particularidad. Este es otro edificio muy interesante de los conocidos arquitectos Manuel y Francisco Aires Matthews. Este es el complejo de residencias y comedores de todas las universidades. Las universidades de Portugal tienen establecido que los alumnos deben poder almorzar y cenar incluso en las residencias, en los establecimientos universitarios. Por lo tanto, la complejidad que tienen estos edificios es bastante importante en cuanto a que hay una notable organización en la distribución, en la cocción y en la entrega de los alimentos. Son edificios muy significativos y funcionales, y en este caso han sido resueltos como una especie de una tira muy neutra con grandes ventanales hacia un lado y hacia el otro. Este caso es el de la biblioteca de Álvaro Siza Vieira, en donde tiene también una particularidad por el uso del material que en la misma universidad ha sido tomado también como un lenguaje, como un elemento de lenguaje muy particular. Sin embargo, aparece esta confrontación también de parasoles de hormigón y contrastarlo con el ladrillo. La biblioteca de la universidad está también vinculada al edificio de rectoría, que está prácticamente al inicio en el sector de ingreso del campus, ¿no? Este caso ya no corresponde a la ciudad de Aveiro, este caso corresponde a la ciudad de Braga, que es donde teníamos nuestra residencia universitaria. Este proyecto corresponde a un edificio de ciencias de la salud. Está proyectado por un grupo de arquitectos que se denomina Opera Projects y nos llamó la atención también cuando lo visitamos, que estaba muy recién poniéndose en funcionamiento, la particularidad de vinculación que tenía con el contexto, ¿no? Esa ubicación contextual se veía como una especie de gran caja que estaba posando sobre un terreno que incluso tiene cierto desnivel, y se aprovechaba básicamente todas las zonas de estacionamientos y de llegada al edificio, y luego se desarrollaba a través de un patio, de un recinto común, dando a los espacios principales. Pero esa idea de caja y recinto está como muy bien articulada en un volumen netamente contemporáneo y de una gran pregnancia, para ponerlo en términos
de percepción gráfica, ¿no? En este caso, lo que vamos a ver es la población de Viana do Castelo, que es una maravillosa ciudad que se encuentra también sobre el margen del río Lima. Tiene una población de 30.000 habitantes aproximadamente, pero tiene un gran desarrollo arquitectónico. Hay una verdadera puja en las ciudades de Portugal por tener arquitectos importantes de sólido prestigio. Y en este caso, Viana do Castelo es una ciudad que tiene la particularidad de la desembocadura del río Lima, un río bastante importante de Portugal, y aparece toda una estrategia que se organiza a partir de la recuperación de espacios públicos. Esta es la vista de la ciudad de Viana do Castelo desde el monte de Santa Lucía, que es un monte que está enfrente de la ciudad, y se ven todas las instalaciones industriales, fabriles del puerto. Obviamente que esto tiene que analizarlo en relación al comercio que tiene Portugal con el resto del mundo, y por eso es esta relación de ciudades portuarias, ¿no? A partir de esa reconversión que se realiza en la década de los años 90, comienza este gran desarrollo por esta parte de la ciudad, que es marcar este eje compositivo prácticamente que tiene la ciudad, con un remate hacia el río Lima, organizado a partir de este monumento y de dos edificios muy importantes, que lo vamos a ver ahora, proyectados por Álvaro Siza y por Fernando Tábora. Ahí está ese eje compositivo que hablábamos, está la reconversión de estas áreas, el mantenimiento y la recuperación, están las zonas de lanchas y de yacht club, hay edificios públicos, hay un puente importante que atraviesa y cruza todo el río, y está la reconversión de esta zona del puerto. Está el equipamiento público, la plaza principal de la ciudad, el edificio de Álvaro Siza y el edificio de la Cámara Municipal de Fernando Tábora. Este es el eje compositivo, la ciudad vieja, y luego arriba la ciudad más contemporánea, o por lo menos del siglo XIX. Esta es la vista desde la plaza hacia el río, donde aparece el edificio de la Cámara Municipal y la escultura de José Rodríguez, un conocido escultor de Portugal. Y la idea es ubicar estos dos arquitectos prominentes, como Fernando Tábora, que es uno de los maestros más importantes de lo que se conoce como la Escola do Porto. Fue la escuela de arquitectura de Porto donde se desarrollaron muchos de los arquitectos más conocidos de Portugal, y donde obviamente vive y egresa Álvaro Siza, ¿no? Este es el edificio de la Biblioteca Municipal de Álvaro Siza, en donde es directamente una caja perforada en su planta baja, vinculando todo lo que es la calle y la avenida hacia las vistas al río. La parte de arriba está organizada con los salones de lectura, hay una serie de escalinatas y halls de ingreso para acceder a la planta alta, pero es básicamente una caja con un patio central, que es que es la perforación principal que tiene el edificio, para poder lograr esa idea de recinto. Y luego van apareciendo otros edificios, obviamente, que tienen un desarrollo muy contemporáneo de estos últimos años. Está este edificio que son para embarcaciones y para servicios portuarios, que es esa gran tira, organizada también con esa idea de caja alargada. El edificio del Yacht Club, donde aparece también esa idea de tira y caja. Entonces son una serie de situaciones que las podemos englobar dentro de esta forma de trabajo organizativa, didácticamente aceptable, en donde el taller se encuentra experimentando, ¿no? Este es un caso muy particular, que es un museo de
de exhibiciones de sitio, un museo de sitio, un museo donde se muestran una serie de vestigios de lo que eran las culturas originarias. Es el centro de recepción de Ciudad Vela, que es de Paula Santos, una muy conocida y muy capaz arquitecta de Portugal. Es básicamente una caja alargada en donde tiene un patio articulador por donde se ingresa, y luego aparece lo que sería la vista que vamos a encontrar, se explica qué es lo que aparece luego en el campus, y una vez que se toma conocimiento de esto, se sale a experimentar lo que se vio acá en el centro de recepción. Aparecen toda esta idea de andariveles sobreelevados del terreno para no provocar daños en el mismo, y aparecen todos los vestigios de las culturas pasadas en ese monte. Esta es otra intervención también de Paula Santos, es un edificio multifamiliar. Acá está el monte de Santa Lucía, de donde tomamos la imagen al comienzo, y este es un pequeño multifamiliar muy adecuadamente insertado dentro de la trama histórica de la ciudad, en donde tiene resuelto el ingreso al espacio recinto, al espacio grupal del multifamiliar, luego las unidades de departamentos y también algo de establecimientos comerciales que dan hacia esta avenida, que es la que se vincula con el río, ¿no? Esto es ya otra ciudad. Esta es la ciudad de Vila Real, que está ubicada hacia el este de Viana do Castelo, que tiene una serie de particularidades muy interesantes, en donde es prácticamente un monte construido en la parte superior y está rodeado de dos ríos, y eso le va a dar una forma muy particular a esta ciudad, y vamos a ver uno o dos casos de proyectos realizados en esta ciudad. Este es uno de ellos, es también un equipamiento biblioteca municipal, proyectado también en los años 90, proyectado por Antonio Belén Lima, un conocido arquitecto también de esa zona de Portugal, en donde básicamente se articula esa idea de espacio-recinto, la vinculación también con una actividad vinculada a la biblioteca como un aula que está en esta parte de acá, dándole sentido a esta plaza, el ingreso por esta tira hacia la parte central del encuentro de esta L, en donde aparecen las distintas dependencias de la biblioteca, ¿no? Oficinas, salas de lectura y demás. Esto es lo que decíamos de la particular conformación que tiene esta ciudad, ubicada en un cerro y donde conserva esa rara mezcla todavía de espacio rural y espacio urbano, muy interesante en muchas ciudades de Portugal, en donde se ven las terrazas, los ríos, los dos ríos pasan por acá por debajo, rodean a este morro, y todavía se ven zonas de cultivo a nivel de pequeños pobladores y pequeños agrarios. Y acá la ciudad ya, podríamos decir, contemporánea, con su avenida y su emplazamiento y sus edificios en altura, conviviendo de alguna manera armónica. Estos son los grandes equipamientos que se realizaron en Portugal. Son ciudades pequeñas, pero que sin embargo están excelentemente abastecidas, ¿no? Este otro centro de turismo en Ponto de Lima, que es una ciudad también que tiene un centro histórico muy interesante. Esta es una pequeña caja que está inserta dentro del contexto del centro histórico de Ponte de Lima, en donde es también un centro de turismo, con la particularidad de que está en un terreno en donde uno tiene que subir, experimentar visuales, recorrerlo y entrar por la parte de atrás. Pero básicamente es una caja puesta en ese sitio en donde realmente no provoca un mayor impacto y se inserta adecuadamente dentro del contexto donde se ubica, ¿no? Estos son otros tipos de equipamiento, en este caso equipamiento de un pabellón multiuso, muy usado para ferias, para exposiciones, para reuniones estudiantiles, para
eventos deportivos, para ferias de venta de productos. Entonces, este equipamiento, todas las ciudades prácticamente ahora están logrando esta realización de este tipo de edificios, ¿no? En este caso es un pabellón flexible, multiuso, proyectado por Pitágoras Arquitectos en la ciudad de Guimarães, en Portugal. La ciudad de Guimarães es una ciudad muy interesante que está ligada prácticamente al nacimiento de la historia de Portugal como país, en donde tiene este casco histórico, en donde incluso hay partes todavía de la muralla original. Luego hay evidencias muy interesantes del desarrollo urbanístico del siglo XIX, con ejes compositivos muy marcados, y básicamente la ciudad contemporánea se desarrolla alrededor de todo esto, ¿no? Este es el centro de la Plaza de Santiago, que es el centro de alguna manera del centro histórico. Este es el pabellón. Básicamente son cajas organizativas, pero que al estar en las afueras de la ciudad, muy bien vinculadas con las avenidas y los caminos principales, no alteran mayormente el problema de tránsito y están exentas del centro histórico. Este es otra idea también de equipamiento ya vinculado a la universidad, en este caso de la ciudad de Coimbra, una de las universidades más viejas de Europa. Esta es la ciudad de Coimbra, en donde en la parte superior de la ciudad está la Universidad de Coimbra, la conocida Universidad de Coimbra, y luego en otros campus cercanos a la ciudad se desarrollaron otras infraestructuras de edificios universitarios, que son los que vamos a ver después. Este es el río Mondego, que baña, corre alrededor de la ciudad, y donde también se han generado una serie de equipamientos públicos en años pasados para la recuperación de esta gran ribera, que es realmente un paseo maravilloso, en donde uno en 2 minutos está acá arriba de la ciudad y baja y de pronto tiene este paseo. Incluso en el remate de este paseo está un edificio proyectado por Álvaro Siza y Souto da Moura, que es el único caso de un proyecto de un edificio que reúne 2 premios Pritzker. Este es el campus de la Universidad de Coimbra, la Facultad de Ciencia y Tecnología, proyectado por Aires Matthews y asociados, que de nuevo aparece esa idea de tira y caja articulada, contrapuesta. Este es el caso de la Facultad de Informática de Gonzalo Virne, en donde también, por la particular conformación que tiene el suelo, se van creando como una especie de anfiteatros o plazas, tribunas públicas, donde circulan los estudiantes. Esta era una imagen tomada un día domingo, que prácticamente no había nada de actividad, pero se ve esta idea de articular estos volúmenes muy simples, en donde básicamente la importancia es generar esa conformación de articular elementos simples a través de los espacios recintos, ¿no? Que son esos espacios fuelles, esos espacios de transiciones que estamos trabajando desde hace tiempo en el taller. Bueno, esta es solamente una idea de cuáles van a ser los criterios, que lo vamos a explicar obviamente en otra instancia, pero son los valores que se pueden ir produciendo a través de la metodología de la caja de Zwicky, con las distintas opciones, las distintas alternativas generadas en base a esta relación de llenos y de vacíos, las distintas alternativas formales, y luego una tentativa de valoración, de valoración y de evaluación sobre estas dimensiones que vamos aplicando. Entonces siempre es importante que ustedes en el proceso que vayan generando, vayan apareciendo estos componentes, sobre qué estamos trabajando, que sean ustedes capaces también de generar sus propios criterios de agrupamiento, de relación, de vinculación, y esos agrupamientos sean capaces también de ordenarlos de una manera simple, en donde se trazan los ejes, las líneas generales de trabajo, en donde pueden aparecer estas desde el punto de vista urbano, la variedad y el orden, las actividades, la compacidad, los llenos y los vacíos, ¿no?
o del orden arquitectónico, lo que ya hemos visto también en otras clases relacionado a la forma, función y al contexto, y ustedes vayan poniendo un sistema valorativo. Los videos sobre el proceso proyectual constructivo del campus del Coimbra lo pueden ver también en YouTube. Si buscan Paula Santos, Aires Matios o Eduardo Souto de Moura y Álvaro Sisa, en donde ellos relatan la experiencia que tuvieron al proyectar parte de estos edificios. Bueno, los esperamos para la próxima clase. Muchas gracias.